Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por conectarse. Les agradezco mucho su atención. En este momento, pues vamos a empezar la charla que, como está anunciado, pues trata de fundamentos de la ciencia de los datos. La idea de la charla es compartir con ustedes las principales características que tiene esta nueva tendencia o esta área del conocimiento que se ha vuelto bastante importante en los últimos años y en los últimos tiempos, que es de mucho uso hoy en día alrededor del mundo para múltiples tareas. Y pues vamos a mirar algunos aspectos generales, porque pues la charla es solo de 2 horas, no podríamos meternos mucho en los detalles, ni hacer un tutorial, ni llegar pues a desglosar cada uno de esos componentes, sino pues simplemente hacer esa aproximación, contar de qué se trata, cómo funciona, para qué sirve, todas estas herramientas de la ciencia de los datos. Es tener los datos a nuestro servicio, es poner los datos a funcionar para nosotros, es hacernos amigos de los datos para que los datos nos digan cosas. Tenemos miles, millones de datos por todas partes todos los días y lo importante es poderlos interpretar, poderlos analizar y poder tomar decisiones a partir de todo ese volumen de datos que hoy en día está a disposición de las empresas, de las personas, de las organizaciones en general. Entonces, pues el objetivo, como les digo, es ese de compartirles estas herramientas y conversar acerca de ellas, comentarlas, mirar sus posibles usos y ya pues para profundizar un poco más y para pues aprender algunas de estas herramientas y poderlas utilizar, pues ya tendríamos que programar otra capacitación con un poco más de tiempo o ya sobre temas puntuales sobre cada una de estas herramientas. Yo les voy a pedir el favor, en este momento voy a compartir en el chat un enlace de Google Drive para la lista de asistencia. Esto es un requisito que me solicita a mí el ICETEX por la siguiente razón. Esta conferencia es parte de la contraprestación que yo debo de cumplir con el ICETEX por haber recibido una capacitación en DataCamp sobre ciencia de los datos por medio de una beca del Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones. Y entonces, pues, parte de la contraprestación que pide el ICETEX para condonar la beca es que se haga esta capacitación. Y como les digo, pues de todas maneras, pues estamos abiertos a profundizar. Ahí la lista de asistencia se las voy a mostrar, esta que sale ahí en el enlace. Tiene la siguiente configuración. Pues allí digitan sus datos de nombres, apellidos, cédula, el cargo si son empleados o estudiantes de alguna universidad o simplemente pues lo hacen como independiente, su correo electrónico, la entidad a la que están vinculados, la dependencia. Y aquí en la firma, pues en lo posible es que puedan pegar o insertar la imagen de su firma digitalizada. Ya estas hojas de cálculo de Google permiten hacer la edición de insertar la imagen allí en la celda y entonces ahí podrían perfectamente colocar su firma digitalizada. Les pido el favor de que por favor diligencien este formato. Voy a volverlo a compartir para los que se acaban de conectar. Como les digo, pues es un requisito que me solicita a mí el ICETEX y por lo tanto pues les pido el favor de que me colaboren
consignando sus datos aquí en el formato. Entonces, en este momento les voy a compartir de nuevo para los que acaban de conectarse. Muchas gracias también por su asistencia. Y les pido el favor de registrar sus datos en esta lista. Sus datos solo serán usados para eso, para enviar la lista al ICETEX como evidencia de que se realizó esta charla, de que se compartió este conocimiento con ustedes. Entonces, pues vamos a empezar, pues las otras personas se irán conectando durante el tiempo de la conferencia y espero que al final nos quede un tiempo para atender dudas, preguntas, etcétera, para escucharlos a ustedes sobre sus inquietudes alrededor de este tema. Entonces, en este momento, pues vamos a empezar a conversar sobre la ciencia de los datos. Entonces, inicialmente, pues empecemos a mirar esto de qué se trata. Primero que todo, pues los temas que vamos a tratar son estos que aparecen allí. Primero vamos a hacer una introducción, como unas definiciones, un marco de referencia. Luego vamos a hablar de lo que es el Big Data, lo hemos oído nombrar mucho, vamos a mirar por qué se llama Big Data y para qué sirve y cómo se maneja, cómo se trabaja todo ese tema del Big Data. Luego hablaremos de algunas herramientas, algunos elementos de minería de texto, que es algo que se utiliza bastante hoy en día en los datos, porque muchísimos datos es en forma de texto, no es la comodidad que siempre teníamos para analizarlos, que eran números, y entonces allí también podemos hacer grandes cosas con minería de texto. El aprendizaje de máquina, donde podemos enseñarle a las máquinas a hacer muchas cosas por nosotros, y hacer que esas máquinas pues nos respondan y nos ayuden a tomar decisiones y a interpretar la realidad. Y las series de tiempo, que son bastante importantes también, porque tienen una aplicación bastante grande, sobre todo en la gestión de la demanda, en la gestión de las ventas. Y todos quisiéramos poder tener una buena herramienta que nos ayude a adivinar de alguna manera el futuro, de mirar hacia adelante el comportamiento de algunas variables. En este caso, pues como les digo, la mayor utilización que se le ha dado es a fenómenos de ventas, pero también se aplica a muchos otros fenómenos, a fenómenos climáticos, a fenómenos sociales, a diferentes comportamientos que tienen alguna repetición a periodos similares de tiempo y que por lo tanto pues van a ser una herramienta importantísima para la toma de decisiones. Entonces empecemos por la introducción. Primero que todo, la ciencia de los datos la podemos definir como la disciplina que pone los datos a trabajar para usted. Es decir, hace que los datos trabajen para usted, le den información a usted, lo ayuden a usted a tomar decisiones y a interpretar la realidad y inclusive a predecir el futuro. Y entonces la ciencia de los datos significa usarlos, bien sea para describir o para comprender mejor el presente o para predecir mejor el futuro. De eso se trata la ciencia de los datos, de analizar los datos y hacer que esos datos nos hablen y nos digan cosas. ¿Qué pueden hacer los datos por nosotros? Pues una de las cosas ya la hemos mencionado y es predecir futuros eventos. Obviamente no con una certeza absoluta, siempre habrá incertidumbre, siempre habrá posibilidades de desviación de las tendencias que se vienen dando, pero por lo menos pues, nos puede dar una guía de cómo va a ser el futuro y muchas veces es bastante acertada. Nos puede ayudar a identificar situaciones fuera de lo normal, esas situaciones, esos datos que no parecen coincidir con el comportamiento normal que trae la información. Cuando algo se sale de control, cuando algo se sale de los límites, pues se puede identificar y entonces ir a mirar qué fue lo que pasó. Esa es una utilización que se tiene, por ejemplo, en las empresas en el control de la calidad, para mirar que el proceso se salió de control, el proceso no está dentro de los parámetros establecidos y entonces hay que ir a investigar
qué fue lo que causó eso para retornar las cosas a su curso normal. También nos ayuda a explicar las causas de los eventos actuales, nos ayuda a mirar cuando se produce un resultado, ese resultado es la conclusión, es el efecto de muchas cosas que pudieron haber incidido allí. Si uno puede mirar esa causalidad, esa relación entre causa y efecto, uno puede ir a la causa y puede neutralizarla si ese resultado es indeseable, o si es un resultado bastante bueno, pues uno dice, esto también de dónde vino para poderlo seguir repitiendo, para lograr esos mismos resultados positivos en el futuro. Y también, pues obviamente, para describir el estado de un proceso, de una empresa, de cualquier situación. Hoy en día, por ejemplo, vemos el uso que se le está dando a los datos en el contexto de la pandemia para llevar estas estadísticas a nivel mundial de la morbilidad, de la mortalidad, de la evolución de los casos, etcétera, y eso ha permitido a las autoridades tomar decisiones respecto a la vigilancia epidemiológica, respecto al aprovisionamiento de recursos que se requieren en un momento dado y para la toma de decisiones sobre confinamientos o cuarentenas y otras medidas que se han tomado tanto aquí a nivel local como a nivel mundial alrededor de este tema. Pero entonces uno puede encontrar páginas como la de la Universidad Johns Hopkins, como la de ESRI Colombia, como la del Instituto Nacional de Salud, etcétera, como la mayoría de los grandes periódicos, que tienen unos infogramas bastante completos sobre todo este tema de la pandemia y que entonces ayudan a entender y a comprender eso, cómo se está moviendo, para dónde va, de dónde viene y más o menos pues cuál es ese comportamiento. Y justamente pues la idea es que eso ayude a tomar decisiones y ayude a prepararse para lo que puede ocurrir alrededor de ese tema. ¿Cómo se ha hecho tan importante y tan visible la ciencia de los datos? Es decir, hoy en día a uno le hablan mucho de ciencia de los datos por todas partes. Uno ve, ya están apareciendo posgrados en ciencia de los datos, están apareciendo libros sobre ciencia de los datos. Se menciona bastante todo este tema de la ciencia de los datos. De pronto uno piensa, no, eso fue de un momento a otro, eso es una tendencia, eso es una moda. No, resulta que la ciencia de los datos en realidad ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora se volvió más importante y más común porque tenemos la ventaja de tener capacidades de cómputo. Es decir, si nos vamos a hace 20 o 30 años, la computación apenas estaba en pañales y no había la capacidad de procesamiento que existe hoy en día. Y si nos vamos más atrás, pues escasamente existían las calculadoras pues al alcance de todo el mundo, pero los computadores los tenían las grandes empresas y eran unos monstruos gigantescos y costosísimos que además tampoco tenían mucha capacidad que digamos. Pero entonces hoy en día que todos tenemos buenas capacidades de cómputo, suficientes capacidades de cómputo al alcance de la mano, pues se han ido popularizándose estas herramientas. En realidad la ciencia de los datos está basada en la estadística. La estadística es una herramienta para la toma de decisiones bajo incertidumbre y la estadística siempre ha ayudado a analizar los datos, desde la estadística descriptiva que describe el comportamiento de esos datos, que nos ayuda a mirar estas situaciones que nos plantean los datos, hasta la estadística inferencial o la estadística multivariada, que ya tienen unos modelos más completos, más robustos, que nos ayudan a clasificar o a predecir la realidad. Todas esas herramientas, lo vamos a ver ahorita a lo largo de la charla, se siguen utilizando como elementos para el análisis y la manipulación y el estudio de los datos. Todas esas bases, todas esas raíces de la estadística siguen presentes aquí. La diferencia es que ahora se pueden procesar muchísimos más datos porque tenemos computadores y tenemos capacidades de cómputo bastante generosas hoy en día al alcance de todo el mundo, al alcance de cualquier empresa y se diría que también de casi cualquier persona, que hacen que se puedan hacer esas
esos tratamientos de grandes volúmenes de datos y que nos puedan dar unas informaciones mucho más robustas, mucho más completas y más cotidianas. Hoy en día se recolectan datos de absolutamente todo. Si usted examina su celular, el celular le sigue a uno la pista de cuándo entró, cuándo lo prendió, a qué aplicación entró. Si uno le tiene activado el seguimiento, le dicen dónde, cuántas veces ha ido a ese lugar, hasta le predice el comportamiento. A veces a ciertas horas le dice, a esta hora usted debería estar en tal parte, porque pues ha hecho ese seguimiento y dice, semanalmente esta persona va a tal lugar, pues seguramente hoy también va a ir, y tiene entonces toda esa información allí almacenada y la está utilizando. Esas empresas de tecnología como Google, como Microsoft, como Facebook, etcétera, guardan muchísima información de sus usuarios, de todos esos comportamientos y de todos esos patrones, y ellos también la analizan buscando, obviamente, utilizarla para mejorar el perfil de su respectivo negocio. Su negocio es o venderle publicidad a terceros o pues hacer que el usuario compre algo dentro de cada una de sus plataformas y por lo tanto, pues si conocen tanto al usuario, pues le van a ofrecer justamente lo que ese usuario se supone que va a consumir en un momento dado. Además, en este momento, pues hay disponibilidad de abundantes datos de muchísimas actividades. Por todas partes hay sensores, por todas partes hay eh, herramientas, elementos para la recolección de datos. Ya estamos llegando al tema del Internet de las cosas, en donde dispositivos aparentemente inanimados, diría uno, cosas como una nevera o un televisor o una lavadora, pueden estar recolectando datos, transmitiéndolos y analizándolos inclusive para generar esa información. La nevera para decirle a usted se acabó la leche, vaya y compre. La lavadora para decirle ya terminó el ciclo, venga, saque la ropa. Los diferentes aparatos electrodomésticos ya pueden tener ese acceso a Internet y pueden estar recolectando esa información y transmitiéndola. Además, pues se van desarrollando cada vez mecanismos más sofisticados para el almacenamiento y la captura automática de datos. Y esos mecanismos pues hacen que, por lo tanto, haya más datos. Mientras haya más cosas recogiendo datos, pues más datos se van a recolectar y por lo tanto pues van a haber grandes volúmenes y al haber esos volúmenes pues lo menos que uno debe de hacer es analícelos. Si yo tengo mucha información acerca de mi negocio, de mi empresa, del movimiento de lo que yo hago, pues yo lo analizo y busco cómo tomar decisiones para que eso vaya mejor. Eso me ayuda, obviamente, a buscar un mejor desempeño y a tomar mejores decisiones. Ahora, el proceso del análisis o de la ciencia de los datos lleva estas cuatro etapas. Primero, la recolección y almacenamiento de los datos, que como dijimos, ya lo puede hacer una gran variedad de dispositivos. Segundo, prepararlos y depurarlos. ¿Esto de qué se trata? A veces los datos tal como están recolectados pueden tener de pronto vacíos, puede haber datos que quedaron incompletos, puede haber datos que son obviamente inconsistentes, que uno a simple vista los mire y dice, esto no puede ser, esto no es lógico en esta variable se mueve entre estos valores. Otras veces puede ser que los datos fueron tomados de pronto con un instrumento que no estaba bien calibrado, que tenía alguna falla y por eso también pueden dar ciertas inconsistencias. Entonces, primero, pues hay que depurarlos, hay que estar seguro de que el conjunto de datos que se va a analizar es coherente y hay que prepararlos, organizarlos de acuerdo al formato que se requiere la herramienta que se va a utilizar. Luego se debe de hacer una visualización y exploración. Afortunadamente han mejorado bastante las herramientas de visualización de datos para uno ver de un solo vistazo cómo están esos datos, qué tendencia tienen, cómo se mueven,
y entonces allí uno ya tiene una idea de eso, cómo se está comportando y por dónde lo puede atacar o por dónde lo puede analizar o qué fenómenos va a investigar con mayor profundidad. Y luego viene la etapa de experimentación y predicción. Esta etapa de experimentación y predicción generalmente implica que uno subdivide el conjunto de datos por lo menos en dos partes. Una parte generalmente generosa, grande, si quiere el 80 o 90% de los datos en muchos casos, que va a servir de entrenamiento. Es decir, uno va a utilizar una herramienta para que le ayude a hacer predicciones a partir de esos datos. Y entonces lo que uno hace es mirar esos datos en una parte grande, los utiliza para entrenar ese modelo, para que el sistema le dé como una ecuación o un sistema de ecuaciones que se aproximen al comportamiento de esos datos. Y luego el resto de datos, una pequeña porción lo deja para pruebas. Es decir, esos datos no los conoció el sistema antes, pero usted le prueba el modelo que generó el conjunto de datos de entrenamiento al modelo de datos de prueba y entonces allí verifica si ese modelo quedó bien hecho o no, si los resultados son coherentes con lo que allí se refleja. Entonces allí vamos a tener esas dos instancias generalmente del entrenamiento por un lado y luego pues está la predicción, el uso de los datos y el uso de los modelos para justamente hacer que nos digan cosas, nos ayuden a respondernos preguntas o nos ayuden a predecir o a pronosticar comportamientos futuros o comportamientos diferentes de los que nosotros les hemos mostrado. Para esto existen muchas herramientas, pero aquí en particular les voy a mencionar dos que tienen grandes virtudes. Por un lado, son lenguajes de programación y tienen la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos, tienen funciones muy avanzadas y muy automatizadas, son totalmente gratuitas, cualquier persona puede descargar cualquiera de esos dos lenguajes, el R o el Python, completamente gratis de internet, están actualizados permanentemente, todos los días se desarrollan nuevos paquetes para ambos lenguajes, algunos tienen más fortalezas en unas áreas que en otras, pero tienen esa ventaja de que están a la disposición de todo el mundo. Cualquier persona del mundo puede descargar R completamente gratis o puede descargar Python completamente gratis. Ya la instrucción, el conocimiento, pues aunque existen algunos tutoriales en internet, también existen cursos que hay en diferentes plataformas como Coursera, como Datacamp, como pues diferentes proveedores de capacitación en el mundo, tanto gratuitos como de pago, tienen cursos de estos lenguajes. Y pues cuando uno ya se mete de lleno a estos, encuentra que muchas de las cosas que uno necesita hacer, alguien ya pensó en eso y ya desarrolló una solución bastante buena, bastante completa en alguno de esos dos lenguajes o inclusive a veces en ambos para hacer eso que uno necesita. Es decir, uno necesita, dice, es que yo tengo que analizar un volumen de datos y en ese volumen de datos yo lo que necesito es mirar la relación entre dos variables, pero esa relación no es lineal, esa relación parece que fuera por allá cuadrática o algo así. Resulta que alguien ya hizo la función que le detecta cuál es el tipo de relación, que le genera el modelo y que le genera la predicción de una manera bastante confiable y sin escribir mucho código. Solamente pues que hay que pues acceder al tutorial o a la capacitación en donde le detallará a uno cada una de esas herramientas, en qué paquete en particular está,
cómo se llama el paquete, cómo utiliza uno la función, y entonces ya uno le pone los datos y la evalúa y mira cómo funciona. La otra virtud que tienen estas herramientas es que además son abiertas a cualquier tipo de datos. Uno le puede cargar los datos en forma de texto, le puede cargar datos de Excel, le puede cargar datos de las hojas de cálculo de Google, le puede cargar datos en diferentes formatos y él los interpreta, los analiza y le genera los resultados. Y entonces son herramientas bastante potentes. Existen muchas más herramientas de análisis de datos, por supuesto. Hay los software propietarios de las diferentes aplicaciones estadísticas que todos conocemos y que también obviamente son útiles para todos estos análisis. Pero en particular pues menciono estas dos por su versatilidad, por ser tan completas y porque además están al alcance de cualquier persona que las requiera. Bueno, pasemos ahora a hablar entonces ya de lo que es el Big Data. ¿Qué entendemos por Big Data? Si uno lo interpreta de la traducción literal del inglés, pues data viene de datos y big viene de grande. Entonces Big Data significa grandes volúmenes de datos, gigantescos almacenamientos de datos. Uno diría cualquier conjunto de datos hoy en día uno lo podría considerar como muy grande, claro, porque es que hoy en día con las capacidades de cómputo que tenemos, fácilmente cualquiera puede tener un archivo de Excel, por ejemplo, de varios megas o de cientos de megas de tamaño. Uno ve, por ejemplo, una vez me encontré con un egresado de ingeniería industrial al que yo le dicté clase y me contó que él estaba trabajando en una empresa muy grande, una multinacional, aquí en Colombia, una multinacional que vende productos de consumo masivo y que todos los días le tocaba procesar grandes volúmenes de información tan grandes que no cabían en el tamaño disponible hoy en día en los archivos de Excel, que es bastante grande. Ni siquiera en eso, que son por allá millones de celdas, cabía toda la información que se recolectaba todos los días de las transacciones de la empresa. Y entonces, pues eso generaba un volumen gigantesco de datos. Entonces, cuando están esos volúmenes gigantescos de datos, por un lado se juntan dos situaciones. Primero, que hay muchas instancias de registro. Si lo vamos a interpretar como funciona el Excel, digamos que tiene muchísimos renglones, miles de renglones de información. Por ejemplo, las ventas de cualquier negocio del sector retail son miles de registros diarios, miles de registros diarios, y cada registro digamos que es el producto, la cantidad, el precio, el descuento, el IVA, y todos los detalles que tenga esa transacción. Y entonces, por un lado, tenemos muchas instancias de registro. Por otro lado, cada registro tiene muchas columnas, tiene muchos campos en cada registro. Todo eso que les decía, y entonces también tiene la categoría del producto, el proveedor, tiene información a veces del cliente, a veces tiene inclusive un dato de ubicación del punto de venta, tiene el vendedor, la comisión que se ganó el vendedor, tiene una gran cantidad de campos. Entonces, cuando yo junto que el registro es, que tengo miles de registros, es decir, a lo largo tengo un archivo muy grande y a lo ancho también es muy grande porque tiene muchos campos, entonces pues ya tengo un problema bastante importante. Por otro lado, el registro puede tener también, como les decía, objetos multimedia, porque a veces entonces el registro tiene datos, metadatos por allá adicionales, tiene la ubicación, tiene la imagen del producto, tiene, por ejemplo, hoy en día las empresas de mensajería en cada guía guardan no solamente toda la historia del recorrido de la guía desde que entró a su punto de recepción,
y empezó todo el proceso de transporte desde el remitente hasta el destinatario, sino que además tiene la prueba de entrega, la firma del destinatario ahí escaneada, y esos datos o esos registros de imágenes son bastante pesados. Entonces, cuando se tienen además esos objetos multimedia, hay archivos en los que además hay archivos PDF, donde cada registro puede tener un video de algún evento relacionado con la información. Entonces eso hace bastante pesado el manejo de la información. Por eso entonces eso se convierte en un reto para la capacidad habitual de cómputo que tenemos. Nosotros tenemos en la casa normalmente un computador de escritorio, un computador de aproximadamente 4 gigas de memoria RAM. Normalmente pues ya los discos duros pueden estar alrededor de 1 tera. Y los procesadores, pues si uno está, uno puede estar en el rango de los procesadores Core i de Intel, que sería el Core i3, el Core i5, el Core i7, o podría estar en otros un poco menos potentes como los computadores, los procesadores de la familia Pentium o de otras tecnologías diferentes, o los AMD, por ejemplo. En esos rangos de procesamiento se vuelve bastante difícil manejar esos archivos de ese tamaño. Inclusive, normalmente ninguna aplicación, ni siquiera R o Python, le van a abrir fácilmente un archivo que supere el 20% de la capacidad que usted tenga en la memoria RAM. ¿Por qué? Porque es que la memoria RAM es como el escritorio que usted tiene para sus cosas. Usted puede tener una biblioteca gigantesca con miles de volúmenes, pero usted en el momento para estar consultando podría tener unos 10 libros y mucho ahí en el escritorio. Entonces, no importa que usted tenga mucha capacidad de almacenamiento porque tiene una biblioteca gigantesca, usted a la vez no puede estar consultando muchos libros. Y eso es lo que le pasa a los computadores, no pueden cargar a la vez grandes volúmenes de datos. Y entonces de decir, yo tengo un computador con 4 gigas de memoria y solamente puedo cargar hasta el 20% en datos, eso quiere decir que ni siquiera alcanzo a cargar 1 giga. Entonces un archivo ya de 1 giga ya se vuelve un problema. ¿Qué es lo que hace el computador en esos casos? En la tecnología tradicional, la tecnología convencional de los computadores, existe lo que se llama el swapping. El swapping consiste en que el computador va utilizando un pedazo del disco duro, siempre y cuando haya espacio en el disco duro. A veces no lo hay, a veces uno ya lo tiene todo ocupado, pero si hay espacio en el disco duro, él va a utilizar un pedazo del disco duro para utilizarlo como una memoria temporal. Y va a estar llevando y trayendo datos del disco duro a la memoria, y eso se vuelve bastante ineficiente. En ese proceso de estar llevando y trayendo, él se va a ir demorando. Hace años había un experimento que uno hacía en las primeras versiones de Excel. Uno se iba a la última celda, se iba a la última columna y se iba a la última fila posible de la hoja de cálculo y escribía algo en esa columna, si fuera una comillita, y eso ahí mismo se bloqueaba el computador. ¿Por qué? Porque él mapeaba inmediatamente todas esas posiciones de memoria, y en ese tiempo eran 65.000 y pico de filas, como por unas 256 columnas, y entonces eso ya le daba más o menos como 1 millón y pico de posiciones de memoria, y para cada posición de memoria reservaba por lo menos, no sé, unas 32 bytes, y entonces eso ya empezaba a poner lenta la máquina, porque en ese tiempo no teníamos memorias RAM más allá de 32K, de 64K, y por lo tanto pues eso inmediatamente paraba el computador por completo. Ya hoy en día Excel utiliza otra técnica diferente, que lo que mira es cuántas celdas realmente usted tiene ocupadas independientemente de la ubicación que tengan. Pero en ese momento, en esa época, eso paraba por completo el computador. Entonces imagínese, si usted de verdad tiene
el millón de celdas ocupadas, eso no le va a caber en la memoria RAM, y entonces el computador se vuelve bastante ineficiente. Entonces, por eso, pues han buscado alternativas, estrategias para poder hacer ese procesamiento. De otra manera, pues uno necesitaría un servidor bastante grande, un supercomputador, para no tener esas dificultades, esos problemas. Y entonces, para superar esos problemas, pues se ha creado una serie de herramientas dentro del Big Data. Algunas de las soluciones son estas. Lo primero es buscar mejor eficiencia computacional, es decir, utilizar estrategias de escritura de código más eficiente que procese más rápidamente esos volúmenes de información, y también estrategias de almacenamiento más apropiadas, que no dependan tanto de la memoria RAM y utilicen pues los recursos de la máquina de una mejor manera. Eso es problema de los programadores de computadores, ¿cierto? Es decir, ¿cómo uso el código? ¿Cómo uso el almacenamiento? Cuando uno escribe código, uno puede tener muchas alternativas para hacer lo mismo. Y entonces es buscar como la forma más simple, que menos memoria utilice, que lo haga en menos pasos y que por lo tanto pues nos dé una solución más rápida. Y por otro lado, con el almacenamiento también es mirar cómo utiliza las variables de memoria, cómo utiliza el dimensionamiento y el mapeo de la memoria, de tal manera de que no vaya a reservar unas posiciones innecesariamente que después le van a ocupar un espacio sin usted estarlo necesitando. Entonces allí hay una parte de la solución, utilizar esas estrategias de escritura de código, y en todos los lenguajes hay consejos de cómo hacer un código más eficiente, más rápido, que saque respuestas más efectivas. Y existen lo que llaman las soluciones de benchmarking para comparar diferentes alternativas de codificación, de tal manera que uno de esas alternativas pueda escoger la que le va a dar una solución más rápida. Está la solución de computación paralela, que permite aprovechar los múltiples núcleos de los procesadores. A uno le dice el vendedor de computadores allá en Catronics o en Alcosto o en el Léxito, en donde lo vaya a comprar, en Panamericana: mire, es que este computador tiene un procesador Core i7 que tiene 4 núcleos. Y usted le dice, ¿y eso qué significa? Y le dice, no, pues eso significa que va a ser más rápido porque puede hacer 4 cosas a la vez. Eso es verdad, pero en realidad la mayoría de los programas no aprovecha esa característica, y normalmente pues están escritos para un procesador convencional y van a utilizar generalmente uno solo de los núcleos. Pero los lenguajes orientados al análisis de datos como Python o como R sí van a utilizar esas herramientas de una manera más eficiente, y van a permitir aprovechar esos diferentes núcleos de los procesadores para hacer más rápido la tarea y para evacuarla en menos tiempo. Ahorita vamos a mirar cómo se hace eso, pues cuál es el esquema de funcionamiento. Están las herramientas de visualización. Cuando tenemos esos volúmenes de datos tan grandes, pues una de las etapas es justamente pues mirar los datos como son y visualizarlos, pues hacer un análisis visual, un análisis a simple vista de cómo se comportan. Y para eso, pues obviamente él tiene que acceder a los datos para poder generar la gráfica. Entonces hay algunas herramientas que permiten ir a ese almacenamiento de datos, recogerlos y llevarlos a la gráfica sin recargar la memoria RAM. Está el tema del procesamiento escalable, que lo que hace es convertir el disco duro, la ubicación física de los datos en el disco duro, en una parte de la memoria RAM y trabajar directamente allí. Y eso hace más eficiente porque no necesita estar haciendo el swapping, yendo y viniendo. Y están marcos de trabajo de computación en clúster como Spark, que lo que hacen es llevarse los datos a la nube, llevarse los datos a una
cadena, un agrupamiento de varios computadores alrededor del mundo que le prestan ese servicio y le traen a usted ya la solución sin recargar su máquina. El tema de la computación paralela se puede dar de diferentes maneras. En la primera viñeta tenemos el procesamiento tradicional, donde tenemos una tarea que un programa que va haciendo primero la función 1, luego la función 2, luego la función n. Entonces, cuando hay computación paralela, yo digo, no, este procesador me va a hacer esta función, este otro me va a hacer esta otra, o este otro me va a hacer esta otra, y entonces ahí sí aprovecho los diferentes núcleos que tiene el procesador. Le pongo a cada núcleo una tarea distinta al mismo tiempo, y entonces como las están haciendo al mismo tiempo, pues eso sale más rápido que decir, hago la una, cuando termino esa sigo con la otra, cuando termino esa sigo con la otra. Está la otra alternativa, que es distribuir los datos. En este caso es la misma función, pero lo que yo parto ya no son las tareas, sino que parto los datos. Tengo un volumen de datos de esos grandototes, tengo 1 giga de datos, y entonces los parto en pedacitos. Digo, estos 100 megas por este lado, estos 100 megas por este otro, estos 100 megas por este otro, y entonces así por pedacitos, todos les hago lo mismo, pero luego todos se juntan y obtengo el resultado en menos tiempo. Y entonces hay funciones dentro de los lenguajes especializados para análisis de datos, para distribuir las funciones o para distribuir los datos. En cuanto a la visualización, hay funciones como esta que vemos ahí, el Trellscope. Se puede integrar a lenguajes como R, ahí hay un ejemplo hecho en R, en donde ahí está la visualización de un conjunto de datos del uso de las bicicletas públicas en Montreal, Canadá. Ahí nos muestra en cada uno de los segmentos, cada uno de esos rectángulos que se ven ahí en el gráfico de la derecha, es un día de uso de esas bicicletas. Y entonces nos muestra ahí la dispersión, el comportamiento de los datos según las horas del día. Se ve obviamente por ahí un pico a ciertas horas del día de utilización de las bicicletas. Uno puede mirar, son 3 semanas seguidas, los 7 días, cada columna es un día de la semana específico, se ven unos días con mayor uso. Los puntos rojos representan los que no son miembros, los que no tienen como una afiliación al sistema, y los verdes los que sí la tienen. Y entonces pues allí se puede visualizar en una sola pantalla todo ese comportamiento. Encima de eso, pues eso tiene una gran cantidad de herramientas para uno filtrar, para seleccionar los datos, para cambiar las variables, etcétera. Y es una herramienta bastante útil y trabaja sobre grandes volúmenes de datos. Entonces, lo que hace la herramienta es que directamente va al almacén de datos donde están esos archivos gigantescos, trae la información y la coloca en este marco ya consolidada para que uno pues la maneje y la trabaje y mire las diferentes variables que le interesan. Y entonces esa es una herramienta muy útil en la visualización de datos cuando se tienen esos grandes volúmenes, ese Big Data. Está el tema del Big Memory, que es una estrategia para manejar esos grandes volúmenes de datos con mucha mayor eficiencia. Recordemos, el problema del Big Data, ¿qué es? El tamaño de los volúmenes de información, los millones y millones de registros que se deben de procesar, y cada registro tiene muchísimas columnas, muchísimos datos. Y entonces eso se vuelve bastante pesado para la memoria RAM, que es la verdadera capacidad de trabajo de un computador. Independientemente del disco duro que usted tenga, la memoria RAM es la que le da la capacidad de trabajo. Y entonces allí el Big Memory es una estrategia, una función que se maneja en lenguajes como R, en donde los datos se usan directamente en el disco duro
y por lo tanto evita estar haciendo el swapping, estar pasando de la memoria RAM al disco duro, del disco duro a la RAM, etcétera, que es lo que hace esos procesos bastante ineficientes. Entonces es mucho más rápido para el manejo de los datos y es totalmente transparente para el usuario. Simplemente se carga un paquete de esos DR y se utilizan las funciones que están en ese paquete y él entonces hace la manipulación como si fuera un grupo de datos más pequeño y como si estuvieran todos ahí en la memoria RAM, y la respuesta es bastante rápida. La otra estrategia se conoce como Spark. Spark es una marca de una plataforma de computación clúster. Clúster significa agrupamiento de código abierto. ¿Qué significa de código abierto? Que así como R y como Python también es gratis. Es decir, está a disposición de quien lo necesite. Lo bueno es que se integra también a R y a Python y ayuda a repartir el trabajo de procesamiento entre varios procesadores en la red. Es decir, se lleva los datos de su disco duro a procesarlos en la red en un conjunto de computadores que sí tienen la capacidad para hacerlo y le trae a usted la respuesta. Eso inclusive pues es una forma bastante común hoy en día de hacer computación, solamente que algunas empresas no la aprovechan y no la utilizan por una razón. Y la razón principal por la que no la aprovechan o no la utilizan es la seguridad. ¿Por qué la seguridad? Porque es que usted está mandando sus datos a la nube, es decir, a la World Wide Web, al Internet, al ciberespacio, donde eventualmente, piensan las empresas, un hacker podría intervenir esos datos, podría por lo menos capturarlos y saber muchas cosas sobre su empresa o sobre su negocio o sobre su unidad de información que esté compartiendo. Entonces, muchas empresas son celosas de utilizar esos servicios en la nube, de subir sus datos a Internet en una forma abierta y sobre todo pues en modelos de código abierto, porque pues temen por esas cuestiones de seguridad. Sin embargo, pues si los datos que uno está trabajando no son críticos para la operación vital de la empresa, o si pues no hay otra alternativa porque no se tienen de lleno las capacidades de cómputo locales, pues esa es la alternativa, utilizar una herramienta como Spark, que como les digo, conversa fácilmente con los lenguajes de análisis de datos. Entonces, hasta ahora hemos visto la introducción donde vimos de qué se trataba la ciencia de los datos, para qué sirve, por qué está hoy en día tan en boga. Acabamos de hablar de lo que es el Big Data, las grandes masas de datos que hoy en día se manejan en muchísimas áreas del conocimiento humano y cuáles son las herramientas que están disponibles hoy en día para tratar con esas grandes masas de datos. Y vamos a pasar entonces ahora a hablar de lo que es minería de texto. Cuando hablamos de minería de texto, o text mining, cuando uno dice minería, por un lado es como estar allá en un socavón, explorando y tratando de, pues tratando de encontrar algo valioso, ¿cierto? Y entonces cuando uno está tratando de encontrar algo valioso en una mina, muchas veces pues tiene que buscar mucho. Por eso pues en las minas se hacen esas excavaciones y están todos los días ahí explorando, buscando, mirando a ver si encuentran algo, ¿cierto? Y lo mismo sucede a veces entonces en los datos. Hay que hacer minería de datos para ver si se encuentra algo valioso en esos datos. Tenemos un volumen gigantesco y hay que tratar de encontrar algo que sirva, algo que le dé a uno una pista
de decir, ve, mira el comportamiento de estas variables tan interesante, aquí se está viendo como algo valioso, algo interesante, algo importante que nos puede ayudar a tomar decisiones o que nos puede ayudar a resolver problemas o a entender mejor el negocio. En minería de texto se hace eso sobre grandes volúmenes de texto. Imaginémonos, por ejemplo, hoy en día el gran volumen de texto que se genera en las redes sociales. Todas las interacciones de las personas en Twitter, en Facebook, en Instagram, en las diferentes redes sociales. Eso genera unos volúmenes gigantescos de datos en los que la gente escribió algún concepto, alguna opinión sobre algún tema de interés, envió alguna reflexión sobre un tema de actualidad, etcétera. Y entonces, pues en todo ese volumen es imposible que alguien pueda leer todo eso, pero uno sí se lo puede poner a una máquina para que la máquina busque ahí cosas. Y pues lo primero que uno diría, búsqueme tal palabra, búsqueme, por ejemplo, pues lo que hacen todas las redes sociales cuando hablan de que tal tema es tendencia, lo que hacen es buscar una frase o una palabra en todo ese volumen de interacciones y dice, no, mire, esto es lo más mencionado hoy en día es esto. Eso es, entre comillas, fácil, no es que sea fácil, pero pues es hoy en día muy común y pues eso así funcionan los buscadores de internet, por ejemplo, y eso pues ya está inventado hace rato. Lo interesante es no solamente mirar la palabra, si apareció o no apareció, o si la frase apareció o no apareció, o cuántas veces apareció, sino además el sentido en el que más apareció, en un sentido positivo, en un sentido negativo. A usted lo pueden estar mencionando mucho en internet, pero puede que no sea muy agradable lo que estén diciendo. Sin embargo, pues hay ciertas personas de la farándula que dicen, pues hablen de mí, así sea mentiras, así sea mal, pero hablen de mí porque me ponen a sonar, ¿cierto? Eso es común en ciertos personajes que simplemente lo que buscan es sobresalir, ser mencionados, ser notables por lo que sea. Y entonces no les importa si están por medio de un escándalo, si se están burlando de ellos, etcétera. Lo importante es que fueron mencionados, que eso les hizo ganar seguidores y el resto pues ya pues tendrá otras consecuencias. Pero entonces uno puede hacer esa minería de datos buscando tendencias y percepciones, mirando sentimientos de las personas con respecto a un tema, mirando si las percepciones, los comentarios, las respuestas son positivas o negativas. Inclusive eso también sirve, por ejemplo, para tabular resultados de encuestas, donde la parte más tediosa era la tabulación de las respuestas a preguntas abiertas, donde los encuestados podrían decir cualquier cosa y entonces tocaba leérselas todas para encontrar de pronto alguna coincidencia o alguna similitud y poder clasificar esa información, que es lo que hacen en la investigación cualitativa. Pero entonces con herramientas de minería de texto se puede tener unos diccionarios que me permitan identificar unos grupos de palabras que tienen un mismo sentimiento o un mismo significado en cuanto a lo que quieren expresar y agruparlos y poder entonces decir, ve, el sentimiento que tiene la mayoría de la gente respecto a tal cosa es de tal cosa, frente a tal noticia, el sentimiento es de indignación o es de apoyo o es de rabia o es de impotencia. ¿Cuál es el sentimiento que se está generando en la gente alrededor de este tema? Entonces se puede dar por medio de unos diccionarios que están establecidos y esos diccionarios además son personalizables, es decir, yo no me tengo que circunscribir o no me tengo que resignar a los diccionarios que ya están hechos por otros en internet, sino que además yo puedo crear mi propio diccionario de acuerdo a lo que yo estoy investigando y de acuerdo a lo que a mí me interesa encontrar. Esto entonces, como les decía, se utiliza bastante hoy en día, sobre todo en ese tema de tráfico de redes sociales,
y como les decía, pues tiene su aplicación también a la investigación cualitativa. ¿Qué herramientas se encuentran en el tema de minería de texto? Lo primero es el manejo de cadenas de texto, es decir, la representación normal de los textos en la computación es lo que se llama cadenas. ¿Por qué? Porque es que cada letra tiene cierto nivel de almacenamiento de acuerdo al código ASCII y de acuerdo al número de bytes que se están utilizando. Cada letra va a tener ese almacenamiento estándar. Y entonces yo para decir una palabra tengo que juntar varias letras. Y entonces para poderlas juntar, eso es lo que llamo una cadena. Esa es la estructura de datos tradicional y por eso se llama cadena. Y entonces existen herramientas para manejar esas cadenas, para identificarlas, para trabajar con ellas. Están los temas de las bolsas de palabras que nos ayudan a mirar la mayor incidencia o menor de una palabra y si se utilizó en una frase con un contexto positivo o negativo. Y está justamente el análisis de sentimientos que también nos ayuda a mirar cuál es esa percepción, esa carga emocional que ha tenido la frase dentro de todo ese contexto. Entonces miremos, por ejemplo, en el tema del manejo de las cadenas, está el tema de tomar una cadena, un fragmento de texto y encontrarlo en todas las ocurrencias que tenga, así no coincidan, por ejemplo, las mayúsculas y las minúsculas, ¿cierto? O también así no sea la palabra sola, aislada, sino que esté como parte de una palabra más grande, ¿cierto? Como lo estamos viendo ahí con trip, que significa viaje, y entonces se encuentra tripes, encuentra tripping, encuentra diferentes contextos en los que están esas 4 letras juntas. Y ahí ya filtró, porque mostró solamente los renglones dentro de un texto gigantesco en donde estaba ese término. Y entonces, pues eso es lo primero, poder reconocer cadenas, poderlas encontrar, poder identificar como una misma cosa, así esté en el medio de una palabra o así esté sola y aislada, y independientemente de cómo la ha descrito el usuario, que a veces puede haber cometido errores de digitación, de que puso la primera en minúscula y el resto en mayúscula, y aún así la sigue identificando. Está el tema de la bolsa de palabras. Y entonces la bolsa de palabras nos permite hacer análisis que inclusive pueden tener unas representaciones gráficas. Ahí arriba a la izquierda, por ejemplo, vemos una comparación de palabras negativas en diferentes áreas en cuanto a los empleados de 2 grandes multinacionales, Amazon y Google. Y entonces ahí, por ejemplo, hablan del balance de la vida laboral, de la experiencia de trabajo, la vida de trabajo, las jornadas laborales, las horas, la longitud de las horas, el balance de la vida y el poder pensar. Y entonces ahí miren que como hablan de palabras negativas, una barra más larga significa una percepción más negativa en ese sentido entre los empleados de alguna de esas 2 grandes empresas. Entonces vemos que en casi todas las variables Amazon tiene una barra más larga y como más insatisfacción de parte de los trabajadores, pero en la parte de poder pensar, la barra más larga en el sentido negativo la tiene Google. Y ese sería un análisis de la experiencia laboral en esas 2 empresas, y allí está resumido a lo largo de una gran cantidad de registros que tomaron de las interacciones en Internet de los funcionarios de esas compañías. Lo que vemos a la derecha es un diagrama donde hay varias palabras que están en un texto
y no solamente entonces nos dice cuántas veces se repitió, no nos dice tanto cuántas veces se repitió la palabra, sino como un índice en el que se puede calificar esa palabra en cuanto a su connotación dentro de la frase, es decir, en cuanto a la frase qué tan positiva, qué tan negativa era, y entonces le ponen un valor, una ponderación entre 0 y 1. Aquí abajo está un dendrograma, que es una herramienta que proviene de la estadística multivariada, en donde se van juntando diferentes palabras, es decir, en la medida en que se van utilizando en la misma frase. Aquí, por ejemplo, está subrayado o aparece con otro color Marvin Gates, que es el nombre de un músico de jazz. Y entonces luego, pues cada una de estas palabras se va utilizando, se va juntando con las otras de la manera en las veces que se va utilizando. Entonces, lo que está más arriba es que esta palabra Chardonnay se utilizó en conjunto con las frases que incluyen todo esto y las frases que incluyen todo esto, y así sucesivamente. Entonces uno puede mirar la estructura, cómo se fueron relacionando las palabras en un texto. Este otro gráfico de acá, esta red, muestra la interacción también entre esas frases, pero de una manera más gráfica, bidimensional, en donde está la palabra, y las que están más cerca es las que se han utilizado más frecuentemente. Ahí vemos, por ejemplo, que están juntas Starbucks y Barista. Barista, pues, es el que prepara el café en este tipo de establecimientos, y Starbucks es una marca muy famosa de esos establecimientos justamente de dispensación de café, y por lo tanto pues es como apenas esperable que vayan a estar relativamente juntas, pero además muestra todas las otras palabras que hay en todas esas interacciones, unas más lejanas que otras, unas que aparecen en el centro porque se conectan con muchas otras. Generalmente pues son palabras que aparecen en muchas frases en diferentes lugares con diferentes otras palabras alrededor, y entonces eso permite hacer un análisis de cómo se utilizan las palabras en un texto. Esta otra herramienta, el lexicon, perdón, que se me fue más lejos. El lexicon, por un lado, le permite a uno mirar estas distribuciones de frecuencia, en donde tenemos también una calificación de la palabra en un sentido positivo o negativo. Aquí en este caso dio el centro alrededor del 1 positivo, lo que quiere decir que la palabra o la frase que se está analizando se ha utilizado con mucha más frecuencia con un sentido positivo, y muy marginalmente por acá tiene algunos valores por debajo de 0 con un sentido negativo. Igualmente están las nubes de palabras, que nosotros ya las hemos visto en muchas aplicaciones que nos ayudan a hacer unas búsquedas más rápidas, pero también esas nubes de palabras pueden ser polarizadas con los sentidos positivos y los sentidos negativos. Y entonces ahí vemos palabras que tienen esas connotaciones. Aquí vemos otro más nutrido, otra nube de palabras un poco más nutrida aquí al lado derecho, entre el sentido positivo y el sentido negativo, que permite pues hacer ese tipo de análisis y esas comparaciones de mirar el texto, qué palabras positivas o negativas tiene, y cuando tiene unos tamaños más grandes la palabra, quiere decir que se encuentra muchas más veces en el texto. Es decir, es un indicador de la frecuencia, y esa es una de las herramientas importantes en minería de texto. Entonces hemos visto ya la introducción, el Big Data, los grandes volúmenes de datos. Acabamos de ver lo que es la minería de texto, es decir, esa exploración en esos grandes volúmenes de palabras. Pasemos a lo que se conoce como aprendizaje de máquina.
Porque es que hoy en día el aprendizaje de máquina pues es también una tendencia, la vemos todos los días, así no la estudiemos ni la identifiquemos, pero cuando ponemos la huella en el celular, ahí hay un aprendizaje de máquina. La máquina le enseñamos cómo era nuestra huella digital, nos la pidió varias veces cuando lo pedimos, cuando lo compramos, cuando lo configuramos. Y luego, pues cada vez que uno pone la huella, él la analiza para mirar si sí es la de uno. Y entonces, pues ahí está utilizando ese aprendizaje de máquina. También lo vemos en las diferentes aplicaciones que reconocen texto, que reconocen voz, que reconocen pues texto escrito manuscrito, eso pues también ya se volvió bastante popular. En diferentes aplicaciones biométricas está ese tema del aprendizaje de máquina. El aprendizaje de máquina inclusive tiene hoy unas utilizaciones bastante avanzadas, por ejemplo en sistemas expertos, esos sistemas expertos que permiten, por ejemplo, diagnosticar una enfermedad a partir de unos síntomas y a partir de unos datos del paciente, de unos resultados de unos exámenes. Entonces, la máquina lo que hace es tomar esos resultados, compararlos frente a unos registros que ya tiene conocidos de otras personas que sufrieron los mismos síntomas y tuvieron los mismos valores de los análisis, y le va a decir con cierta probabilidad cuál patología puede tener, cuál enfermedad está padeciendo, y lo puede decir con mucha más precisión que un médico. Por un lado, porque va a guardar los registros de miles de médicos alrededor del mundo. Por otro lado, porque pues va a procesarlos en una fracción de tiempo bastante rápida. Y por otro lado, pues no va a reemplazar por completo al médico, pero sí le va a ayudar bastante a decir, le va a decir con una probabilidad del 80% esta persona tiene tal cosa. Y aunque eso parezca sorprendente decir cómo es posible que ya puedan reemplazar a los médicos con una máquina, inclusive también se está usando en disciplinas como el derecho, se está utilizando los sistemas expertos para sustentar decisiones judiciales, por ahora pues de bajo nivel. Se está utilizando los sistemas expertos, por ejemplo, hoy en día en las pruebas de la autonomía de los vehículos para que los vehículos se manejen solos y no necesiten conductor. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible que una máquina sea capaz de reemplazar a un médico o a un conductor de vehículo o a cualquier profesional, a un abogado, y no sea capaz, por ejemplo, todavía no han hecho un robot que camine bien naturalmente, así como un ser humano, o una mano robótica que tenga la misma funcionalidad y que sea tan completa, tan sensible y tan funcional como una mano humana? Pues resulta que la explicación es que la evolución de las especies tardó millones de años para lograr hacer algo tan completo como una mano humana, o para que el ser humano se desplazara en dos pies de la manera como lo hace hoy en día. Pero en cambio el conocimiento médico que acumula la humanidad por allá desde los griegos llevará unos 2000 o 3000 años máximo. Por lo tanto, por eso, entre comillas, es más fácil enseñarle a una máquina a pensar como un médico que enseñarle a caminar, por toda esa cantidad de conocimiento acumulado que tenemos en nuestra genética y que es más difícil de reproducir que reproducir ese conocimiento cognitivo que se tiene alrededor de ciertas disciplinas. Entonces, por eso los sistemas expertos pues, son una tendencia hoy en día que reemplazan muchísimas actividades humanas, que ayudan a resolver muchísimos problemas, y que pues hay diferentes niveles de autonomía en esos sistemas expertos dependiendo de diferentes condiciones, y que poco a poco van a ir ganando más espacio en el mundo. Lo que hace la máquina en realidad es reconocer unos patrones, y a partir de esos patrones nos ayuda a hacer alguna predicción, nos ayuda a pronosticar, a predecir, a establecer otro comportamiento de la misma unidad de información o de esa misma variable en otras condiciones. Básicamente así funcionan esos sistemas. Vamos a mirar
algunas situaciones. El aprendizaje de máquina puede ser supervisado o no supervisado. Supervisado quiere decir que yo lo verifico frente a un patrón. Es decir, yo le enseño a la máquina, por ejemplo, a interpretar los números, a leer los números, a que yo le muestro esto es un 1, esto es un 2, esto es un 3, esto es un 4, y yo le doy la retroalimentación, se la superviso y le digo, mire, este es un 1, así, este es un 1, y él lo verifica. Y él va aprendiendo cada vez que mira un nuevo 1, lo compara frente al patrón de lo que él tiene de que es un 1, y de pronto si no le dio, pues de pronto uno le ayuda a corregirlo y le confirma, ese sí es un 1. Y entonces allí, con ese aprendizaje supervisado de verificar frente a la realidad, pues a veces tiene un aprendizaje bastante completo. Inclusive ese aprendizaje llega a situaciones como los computadores que juegan ajedrez, que tienen almacenadas las partidas de todos los campeonatos mundiales de ajedrez, es decir, están aprendiendo de los grandes maestros, y lo que más aprenden es a no cometer los mismos errores. Es decir, cuando se presentó esta misma situación en el tablero y alguien tomó esta decisión, terminó perdiendo la partida, entonces yo por ahí no me voy porque no voy a perder la partida, y entonces toma otra de las posibles opciones que tenga. Y a la medida que va jugando, va aprendiendo más, pues obviamente dependiendo del nivel de la persona que juegue contra él, va aprendiendo más y va evitando cometer los mismos errores. Eso es aprendizaje supervisado, donde hay una retroalimentación de si lo hizo bien o no lo hizo bien para poder tener esa respuesta. Y en el aprendizaje supervisado, entonces hay modelos de clasificación y modelos de regresión. Y está el aprendizaje no supervisado, en donde es la máquina solita, digámoslo así, también aprendiendo cosas, y que también pues, nos puede dar unas respuestas bastante interesantes, así no estemos pendientes y no le estemos poniendo permanentemente unos datos de prueba para verificar los resultados. En los algoritmos de clasificación, estos son los más comunes, hay muchísimos más. Pero entonces tenemos, por ejemplo, estas alternativas. El KNN, que significa K nearest neighbors, o sea, los K vecinos más cercanos. K es un número. Es decir, yo puedo decir, voy a utilizar para clasificar determinada variable. Por ejemplo, voy a clasificar naranjas y las voy a clasificar por el peso. Es decir, yo le enseño al computador, puede que sea bastante estúpido y que no sea lo más útil, pero voy a utilizarlo simplemente como ejemplo, de que yo le voy a decir, esto es una naranja, entonces vea, le doy el peso. Una naranja pesa 40 gramos. Entonces, siempre que usted ve una cosa de 40 gramos, piense que es una naranja. Pero entonces yo le doy una sola naranja, le doy 5 naranjas, y la una pesa 40, la otra pesa 41, la otra pesa 43, la otra pesa 44, ¿cierto? Y entonces le digo, y las manzanas son más pesadas porque son macizas, entonces las manzanas pesan 50 gramos. Y le doy manzanas de 50, de 51, de 49, Y entonces le pongo otro objeto que pesa 42 gramos. Y entonces él va a decir, eso seguramente es una naranja. Y entonces, ¿qué significa acá? ¿Cuántas naranjas tomó de muestra? Las más cercanas, los valores más cercanos a ese, para decir que eso era una naranja. ¿Cierto? Si yo le digo, no, tome solamente una, de pronto va a tener más probabilidad de equivocarse. Si le pongo muchas, pues va a tener menos probabilidad, pero se va a volver más lento mientras hace todas las comparaciones. ¿Cierto? Entonces, ese de los K vecinos más cercanos es tratar de mirar esa clasificación con varios antecedentes. Es lo que hacen inclusive algunos algoritmos de video. Cuando la transmisión no es completa y no le llegaron todos los puntos, entonces él mira los puntos alrededor y dice, este punto es rojo, este es rojo, este es rojo, este es rojo, y entonces este del medio también seguramente es rojo, ¿cierto? Y entonces con eso él lo completa. Esa es una forma también de trabajar ese modelo de los vecinos más cercanos. El naive Bayes, naive es una palabra en inglés que traduce literalmente ingenuo, es decir, es un modelo simple y está basado en el teorema de Bayes, que el teorema de Bayes es el de la probabilidad condicional,
y entonces aplica ese teorema también para hacer cierta interpretación de los datos, esa clasificación de las diferentes condiciones, de las diferentes probabilidades, y entonces se va a ir por el más probable. Está la regresión logística, que es un método de clasificación generalmente en un sentido binario, de decir bueno o malo, sí o no, pasa o no pasa, y que pues también se puede utilizar en estos modelos. Y están los árboles de clasificación que funcionan más o menos de una manera similar a los árboles de decisión, en donde yo tengo una estructura jerárquica que parte de un principio y se va descomponiendo en ramas, y de acuerdo a esas ramas entonces me va diciendo qué clasificación tiene el objeto. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, otra vez el ejemplo de las frutas, de decir, ah, eso es redondo, entonces es una fruta. Ah, es de tal color, entonces puede ser de tal categoría de frutas. Puede ser, por ejemplo, un cítrico. Y entonces ya luego voy al tamaño, y entonces en el tamaño entonces digo, ah, si es pequeño entonces es un limón, y si es un poco más grande puede ser una mandarina, y si es más grande una toronja, no sé, y va a ir clasificando de acuerdo a ese árbol. Puede que obviamente tenga errores, pero pues él va a organizar, la información de esa manera para poder clasificar los diferentes objetos que se sometan a su consideración. En cuanto a la regresión, hay diferentes herramientas. Conocemos mucho la regresión lineal, que se puede dar tanto la regresión lineal simple que siempre conocemos de una sola variable, o podemos tener regresión múltiple de varias variables al mismo tiempo, tratando de tener una función multidimensional para predecir el comportamiento de alguna variable. Se requiere entrenar y evaluar, y entonces allí hay que utilizar unos indicadores de error que vamos a minimizar, que puede ser la raíz cuadrada del error medio al cuadrado, o el R cuadrado, que es el coeficiente de correlación, que es bastante utilizado en esos modelos de regresión. Existe regresión también en datos categóricos, que implican a veces una transformación de los datos categóricos en datos numéricos, y requiere también un análisis para buscar esa mejor clasificación. Están los modelos de regresión no lineal, está un modelo Poisson, y están los modelos aditivos generalizados, que se reconocen por la sigla en inglés GAM, Generalized Additive Methods Models. Y están los modelos de árboles, que es el Random Forest, el bosque aleatorio, y los modelos de potenciación del gradiente, entre algunos de los que se tienen de modelos de regresión. Recordemos que regresión básicamente significa que yo analizo la información hacia atrás, cómo se ha comportado, para predecir hacia el futuro, o puedo predecir hacia adentro también. Lo que hacemos a veces con la interpolación es hacer un análisis de regresión, solo que en la medida en que tenga más variables va a ser más complejo, y en la medida en que el modelo no sea lineal, pues también va a ser más complejo de encontrar la función que minimiza esos valores de error y que me permita hacer esas predicciones, encontrar esos comportamientos de la variable. En cuanto al aprendizaje no supervisado, tenemos soluciones como las K-medias, que de alguna manera es similar al tema que veíamos hace un rato de los K-vecinos. Está la agrupación jerárquica y están los componentes principales. Estos todos son métodos de la estadística multivariada. Y entonces, básicamente uno lo que hace es aportarle estos datos al modelo, ponerle los datos al modelo, y el modelo utiliza cualquiera de estas técnicas para hacerle una clasificación, y de ahí para adelante entonces uno le puede poner otros datos y él se va a basar en ese modelo. Entonces la diferencia es que no le vamos a dar las respuestas, sino que él mismo nos va a hacer una clasificación tomando los datos tal como estaban.
De pronto ahorita cuando vimos en la minería de texto, cuando vimos el dendrograma, ese dendrograma lo saca él solito, sin uno estarlo entrenando para nada y sin uno decirle, clasifíqueme esto de esta manera. Él simplemente llegó, miró y encontró relaciones entre las variables y él mismo las fue agrupando y fue sacando ese resultado. Entonces, por eso es un aprendizaje no supervisado. El siguiente tema son las series de tiempo. ¿Cierto? Ya hablamos, de acuerdo al contenido que habíamos propuesto, hicimos la introducción, hablamos del Big Data, hablamos de la minería de texto, acabamos de hablar del aprendizaje de máquina y ahora vamos a hablar de las series de tiempo. Estas series de tiempo son una categoría especial de objetos de datos que corresponden a datos tomados a intervalos regulares de tiempo. Tienen una altísima aplicación en la gestión de la demanda. Para lo que más se usan las series de tiempo es para la gestión de la demanda. Su objetivo es predecir el futuro detectando patrones en esos datos. Es decir, mirando analogías, comportamientos similares en ciertos espacios de tiempo en esos datos. Entonces, pues este tema ha sido bastante estudiado durante mucho tiempo, pero ahora con estas herramientas de analítica de datos se han vuelto mucho más fáciles de hacer por un lado y mucho más potentes por el otro, con mucha más probabilidad de acierto. Y entonces vamos a mirar algunos modelos de pronósticos con series de tiempo, de trabajo con series de tiempo, que se pueden hacer hoy en día con estos elementos de análisis de datos. Lo primero es analizarlos, ¿cierto? Lo primero que uno debe hacer con los datos es analizarlos, y el analizar los datos le ayuda a uno a identificar situaciones que pueden darse en los datos. Tradicionalmente, lo primero que uno hace con los datos para analizarlos en una serie de tiempo es mirar por un lado la gráfica de comportamiento de la serie. Ahí estamos viendo, por ejemplo, al lado izquierdo, comportamientos de diferentes series de tiempo. En algunas uno podría decir, vea, aquí parece que hay un patrón, hay algo que tiende como a repetirse regularmente. En otros diría que no, eso es como muy aleatorio, no sé. Al lado derecho hay una herramienta muy conocida y muy común para el análisis de series de tiempo, que es el autocorrelograma, donde cuando tenemos valores por fuera de las líneas azules, significa que son significativos estadísticamente, y entonces ese valor, si está en el primer desplazamiento de la serie, en el primer retardo, significa que esa serie tiene tendencia, y cuando va cayendo así lentamente, entonces uno va interpretando que esa serie tiene un modelo de autorregresión, etcétera, tiene varias interpretaciones que puede darle dependiendo del paradigma de datos en el que esté, pero esto es bastante sencillo de hacer. Simplemente pues hay un comando en R, por ejemplo, ggacf, que le permite hacer el autocorrelograma sobre una serie de datos que tenga configurado como serie de tiempo, y entonces él le va a identificar y le va a generar automáticamente ese gráfico, y le va también, si quiere, a generar los indicadores que necesite, pero gráficamente uno ya puede empezar a sacar conclusiones y decir, esa serie se nota que tiene una tendencia. Si tuviera otro valor bastante alto más allá, podría uno identificar una estacionalidad. Ahí no se ve como mucha estacionalidad, pero es el tipo de análisis que se puede hacer así a simple vista. Lo otro que uno hace con las series de tiempo es pronosticar. Para eso es que uno analiza las series de tiempo. ¿Por qué? Porque las series de tiempo generalmente, pues obviamente son datos del pasado, y a uno lo que le interesa es predecir el futuro, pronosticar el comportamiento futuro. Y si lo único que ha variado es el tiempo, pues entonces lo que uno mira es qué va a pasar en los próximos periodos.
Entonces vamos a mirar allí que hay diferentes modelos de pronósticos. Ahorita vamos a mirar ese primero que aparece ahí como ingenuo, el método Naive, que aunque parezca pues demasiado simple y uno diga eso que va a ser bueno, a veces es bueno porque el ingenuo en R, por ejemplo, es simplemente repetir el último dato cuando es una serie que no tiene estacionalidad, o repetir el último periodo de estacionalidad estacional cuando sí tiene estacionalidad. Y entonces, pues, a veces resulta que eso es lo más acertado, porque el comportamiento inmediatamente siguiente a veces tiende a parecerse mucho al anterior. El método más común últimamente, o últimamente no, tradicionalmente en las empresas ha sido el promedio móvil, y que simplemente se toma el promedio, por ejemplo, en los últimos 3 meses y con eso pronostico el siguiente mes. Ha sido bastante utilizado y de alguna manera es un pronóstico también ingenuo de decir voy a seguir en la misma racha en la que venía, solo que pues no voy a tomar solamente el último mes, sino que voy a tomar los 3 meses como para tener ahí en cuenta más variedad. Está la oscilación exponencial, que son modelos un poco más completos, más robustos, algunos involucran tendencia, estacionalidad, etc. Están los modelos ETS, que es la evolución de los modelos de suavización exponencial. Están los modelos ARIMA de Box-Jenkins, que son también bastante potentes, muy conocidos, pero que son otro paradigma diferente a el que proviene de la suavización exponencial. Y existe el método TPATS, que junta lo mejor de cada uno de esos en un solo modelo y genera un pronóstico bastante bueno. No siempre perfecto, no siempre el mejor, pero también bastante bueno, porque además toma los elementos de conocimiento que hay en cada uno de esos. La única debilidad que tiene el TBATS es que es muy lento, pero el resto es bastante bueno. Entonces miremos primero el ingenuo. El ingenuo se hace así de sencillo en R, simplemente se le dice naive. Este es todo el comando que se necesita. Naive, entre paréntesis, está, este es el archivo o el objeto de datos, y este H significa, y se puede omitir inclusive, significa cuántos periodos voy a pronosticar hacia adelante. Entonces aquí simplemente le estoy diciendo que me va a pronosticar esta serie de datos de petróleo por un método ingenuo 5 periodos hacia adelante. Lo que pasa es que el naive, sobre todo en este modelo del petróleo que no identifica la estacionalidad, es simplemente una línea recta igual al último dato conocido. Y ese es un pronóstico ingenuo. El Hall-Winters es el modelo más sofisticado de suavización exponencial, porque es que tiene la base de suavización exponencial, tiene la tendencia del método de Holt y maneja la estacionalidad que se conoce como el método de Winters. Y la estacionalidad la puede manejar en modo multiplicativo o en modo aditivo. Y entonces el método de Hall-Winters, los datos que hay aquí a la izquierda hasta acá son los datos originales de la serie, y de aquí para adelante es el pronóstico que hace el modelo con el comando del Hall-Winters, el HWDR, también con los mismos argumentos, simplemente dónde están los datos y cuántos periodos voy a pronosticar hacia adelante. Inclusive puedo reservar una parte de los datos para el entrenamiento y otra parte para la prueba, para mirar cómo se comporta ese modelo de pronósticos enfrentado a, entre comillas, la realidad. Y entonces allí puedo mirar qué tan bueno es o qué tan malo es. Y mire, ahí al lado derecho están los resultados del análisis de residuales, es decir, del análisis de los errores que hace el mismo R sobre ese método. Aquí cuando hay tantos valores que se salen de las líneas azules, no es bueno, porque quiere decir que los errores todavía tienen unos patrones que nos han explicado. Esto de aquí arriba debería de parecer aleatorio. Lo que uno busca ahí es lo que se conoce como ruido blanco, que en estadística quiere decir un comportamiento totalmente aleatorio, pero pues inofensivo. Por eso se llama blanco. Ruido blanco porque no tiene pues mayor incidencia, mayor afectación sobre el comportamiento general de la variable. Y los residuales
lo ideal es que correspondieran un poquito a la campana de Gauss, que siguieran un comportamiento normal. Cuando se sale un poquito de allí, pues no es lo mejor que uno quisiera, ¿cierto? Uno quisiera que estuvieran todos ahí muy parecidos a la campana de Gauss. Entonces, de esa manera yo analizo si el método funcionó, no funcionó, que también funcionó. Y entonces allí puedo hacer varios análisis de esto, confrontando los pronósticos contra los datos reales de los mismos periodos de tiempo. Hall Winters es bastante bueno y es el más robusto de los métodos de suavización exponencial, pero resulta que con lo que se puede hacer hoy en día con estas herramientas de análisis de datos, han surgido otros elementos, otros métodos que juntan lo mejor de cada uno de esos y generan una solución mucho más completa. Un modelo es el ETS. El ETS está basado en los modelos de suavización exponencial. ETS significa error, tendencia, estacionalidad. Error que viene siendo esa parte de suavización exponencial, esa parte aleatoria, esa parte del ruido blanco. Tendencia que viene siendo la pendiente, la posibilidad de que los datos sean monótonamente crecientes o monótonamente decrecientes con base en esa pendiente detectada. Y ese significa estacionalidad, que significa una repetición a intervalos regulares de tiempo. Yo en R solamente tengo que decirle eso, ETS, y ponerle la serie de datos y él me hace el pronóstico. Él identifica de una vez, aquí arriba medio se alcanzan a ver un poquito los parámetros, aquí se ve mejor, acá, MADM, entonces dice el error lo tomó multiplicativo, la tendencia es aditiva y la estacionalidad es multiplicativa. Inclusive esta tendencia AD significa aditiva humedecida, que tiene como una corrección, entre comillas, para que funcione de una manera mejor. Y todo eso lo hace, entre comillas, solito, lo genera a partir únicamente de la serie de datos que uno le da. Él identifica el periodo de la estacionalidad y él además le pone los parámetros en los valores más favorables para tener el mejor pronóstico con el menor error. Aquí están los parámetros. Cuánto vale el alfa, el beta y el gamma, cuánto vale el phi de cada una de las funciones que él está usando internamente para calcular el pronóstico. Inclusive también los valores iniciales de la estacionalidad, del nivel, de la pendiente, etcétera. Y nos da pues los resultados de los valores de error. Todo eso lo hace ese modelo él solito, completamente. Entonces eso hace muchísimo más fácil y muchísimo más rápido y muchísimo más completo el generar un pronóstico bajo el paradigma de la suavización exponencial. El otro mundo de los pronósticos es el mundo de los modelos ARIMA, conocido también por sus autores Box y Jenkins. ARIMA significa, el AR significa autorregresión, el MA significa media móvil y el I del medio significa integración. Él detecta solito, simplemente uno le da el comando ARIMA y la serie de tiempo y él detecta solito si tiene AR, si tiene media móvil, si tiene integración, de qué niveles, es decir, los parámetros del ARIMA él los pone. Aquí nos dice que esto es un ARIMA 211. Este 012 es el componente de la ARIMA de estacionalidad y este 12 es la estacionalidad, es los periodos. Cada 12 periodos se repite el comportamiento, entonces él lo identifica y genera ese pronóstico bajo el paradigma de ARIMA, en el que no podemos asimilarlo al ETS ni a la suavización exponencial, porque no es lo mismo, no son los mismos componentes. Es decir, el otro está basado en tendencia de estacionalidad, este está basado en autorregresión y promedio móvil, y lo que hace es generar una serie de ecuaciones con unos coeficientes para hacer la predicción. Entonces genera, como quien dice, un polinomio, aunque no es exactamente la misma interpretación,
y con eso pues hace esa predicción, hace esa generación del modelo. Este modelo también pues es bastante conocido, está en mucho software comercial implementado, pero también está aquí al alcance de todos y con la ventaja de que él solito le calcula todos los parámetros. Normalmente uno en la RIMA tenía que hacer un análisis y tenía que mirar cómo modelaba los diferentes componentes, tenía que analizar los autocorrelogramas y el autocorrelograma parcial, y hoy en día pues fácilmente pues llega a esta solución. Y está el modelo TBATS, que junta 5 cosas. Primero, trigonometría, que se le aplica a la estacionalidad, es decir, utiliza esas funciones seno, coseno, para montar una especie de serie de Fourier, llamémoslo así, que maneja el tema de estacionalidad. Utiliza la transformación de Box-Cox, que ayuda a eliminar algunos patrones adicionales ahí en el modelo. Utiliza el ARMA, que viene del modelo anterior, de la ARIMA, la autorregresión y la media móvil. Le pone tendencia a la manera de la suavización exponencial y maneja también la estacionalidad a la manera de la suavización exponencial. Todo eso lo junta en un solo modelo. Como hace todo ese poco de cosas y optimiza los parámetros para cada una de esas cosas, por eso se vuelve lento. Entonces, a veces, uno para una serie de datos como esa que está ahí graficada, que tiene como unos cuantos valores hay ahí, como unos 300, algo así, se puede demorar como entre 2 y 3 minutos más o menos. Y esa es la única desventaja. De esto pues saca un resultado bastante eficiente porque tuvo en cuenta lo mejor de cada uno de esos y le dice a uno además el valor de los parámetros de cada uno de esos, entonces le permite predecir de una manera bastante completa a partir de cualquier serie de tiempo. Y entonces es una herramienta bastante poderosa y pues está, por ejemplo, en el software R. El software Python también tiene herramientas de pronósticos bastante potentes y de manejo de series de tiempo. Y esta pues es una aplicación bastante importante de todo este tema de la ciencia de los datos. Con esto pues entonces he terminado de evacuar el tema que había propuesto para el día de hoy. Quisiera escucharlos si tienen alguna observación, alguna pregunta. Pues con mucho gusto estoy a su disposición, los quiero escuchar. Nuevamente les agradezco el haber participado de la charla. Les estoy compartiendo de nuevo la lista de asistencia para los que no la han diligenciado todavía. Y como les digo, pues los escucho de cuál observación o qué pregunta tienen. Jaime, buenas tardes. Ricardo Arcila. Primero que Buenas, todo, Ricardo. Gracias. Gracias, Ricardo. Sí, primero que todo, muchas gracias. Sí, muchas gracias por la explicación, bastante interesante para ver pues las generalidades ahorita de todo este mundo de datos que, como bien dices, ahorita es un tema que se está poniendo mucho de moda y yo creo que no solo de moda, sino también se va volviendo una necesidad. Tenía una pregunta, viendo el tema de las series de tiempo, son pronósticos que finalmente cuando vienen datos reales, pues se puede definir si es un pronóstico bueno, si es un pronóstico malo, pues se va viendo qué tan preciso es el pronóstico. Hay manera a través del machine learning, del aprendizaje de máquina, de entrenar también estos pronósticos y como mezclar ambos conceptos, es decir, el pronóstico y el machine learning para optimizar estos mismos. Así es, Ricardo. Uno perfectamente, la estrategia es no tome todos los datos que usted tiene de la serie de tiempo para hacer el modelo. Reserve un pedazo
para hacer pruebas. Es decir, tome el 90% de los datos para generar el modelo. Y luego pruebe ese modelo con el 10% que dejó por fuera. Y de esa manera, entonces, usted va a tener va a poder calcular la exactitud, la accuracy del pronóstico y le va a decir qué tan grande o qué tan pequeño es el error ya hay sobre eso. Y entonces usted puede probar varios modelos y compararlos perfectamente. Y entonces ya ahí usted ya va a tener esa facilidad. Perfectamente, sí, se aplica la misma filosofía, el mismo concepto del Machine Learning, inclusive pues el Machine Learning, esa es una de las utilizaciones. La dificultad del Machine Learning básico o conocido para las series de tiempo es que el Machine Learning generalmente necesita muchísimos datos y uno muchas veces para la serie de tiempo no es bueno poner tantos datos. Por ejemplo, los datos de ventas de una empresa, uno tiene, digamos, 4 o 5 años de ventas, pero resulta que si uno se va hasta allá, y 4 o 5 años de ventas son 48 meses, si uno se va hasta allá, hasta hace 4 años, allá en la empresa le dicen, ah, no, es que hace 4 años teníamos menos sucursales, vendíamos otros productos, teníamos otros clientes, entonces no le sirve. Entonces, a veces usted tiene un conjunto de datos muy pequeño, pero estos modelos de series de tiempo funcionan en ese contexto. Y en cambio, los modelos tradicionales de aprendizaje en máquina, generalmente usted necesita cientos, miles de datos para tener un buen entrenamiento y por eso pues a veces no son tan aplicables directamente el mismo modelo, simplemente sí la misma filosofía, es decir, parta los datos en dos subconjuntos y utilice unos para entrenar y otros para probar. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias a usted, Ricardo, por conectarse. ¿Alguna otra pregunta? Jaime, con Andrés Mauricio, ¿cómo va? Muy bien, Andrés, gracias por estar en la conferencia. Muchas gracias. Bueno, no, a usted por compartirnos ese background pues tan importante para comprender ese universo de lo que es hoy ahorita pues el manejo de grandes volúmenes de datos. Yo tengo una pregunta, Jaime. Usted ahorita habló de que existen dos métodos para hacer Machine Learning, que eran el supervisado y el no supervisado, ¿cierto? Correcto. Sino que yo por ahí vi en estos días en un artículo, en una parte, y hablaban de un método semi supervisado. ¿Eso es relativamente nuevo o de pronto es alguna derivación de lo que se está hablando ahí de las dos metodologías? Pues así como tal, el término semisupervisado no me suena, sin embargo puede ser un intermedio entre los dos o la utilización de pronto de alguna técnica no supervisada, poniéndole algo de supervisión, diría yo, ¿cierto? Porque las técnicas del aprendizaje supervisado todas provienen de la estadística multivariada, Sí. esas técnicas de componentes principales, del clúster, etcétera. Y esas técnicas, por definición, ellas solitas hacen el tratamiento de los datos. De pronto puede ser que están generando ahora alguna combinación de utilizar eso y montarles el paradigma del aprendizaje supervisado, de tener entrenamiento y tener prueba para hacerlos un poco más potentes, más poderosos. Puede ser algo de ese estilo. Pero realmente, francamente, no había leído sobre el tema y pues me pone ahí la inquietud para investigarlo también y Ah, actualizarme bueno. sobre eso. Sí, sí, fue que yo lo vi por ahí y justamente esa fue la inquietud, porque no era muy claro cuál era de pronto la técnica multivariada de la que se estaba pegando. Entonces me generó curiosidad. Hasta ahorita que usted volvió a mencionar el tema fue que me volví a acordar yo, de verdad que había visto eso por allí. Entonces, eso sí, de pronto revisar esa parte. Chévere. Jaime, muchísimas gracias por su charla, muy, muy interesante. Ojalá se siguieran dando más espacios como estos, de verdad que ayudan mucho como para aterrizar todas estas ideas y todos estos conceptos. Muchas gracias.
Ok, gracias, Andrés Mauricio. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profesor, yo no tengo ninguna pregunta. Y no tengo preguntas porque todo lo que usted dijo fue absolutamente claro. Quiero agradecerle por hacer entendible lo que mucha gente considera complejo. Porque es que hablar de estos asuntos, a veces la gente le corre a estos temas porque cree que esto es inaccesible, que eso no hay de dónde cogerlo, que esos temas no se entienden. Y usted tiene la magia de hacerlo entendible. Muchas gracias. A usted, José Albeiro, muchas gracias por los comentarios. Me complace mucho que él lo haya podido abordar y que lo haya entendido, que esa era la idea, ponerlo como al alcance de todos. Cuando uno se mete en un tema, muchas veces se enfrasca en la jerga de ese tema y piensa que todo el mundo conoce esa jerga y esa terminología, porque uno pues ya lo vive todos los días de esa manera. Pero justamente pues a nosotros como docentes nos toca traducirlo y llevarlo a que sea comprensible para los que no son duchos en el tema, y pues con su comentario me parece que creo que entonces se cumplió el objetivo de hacerlo fácil de asimilar para el común de las personas. Muy amable, profesor José Albeiro. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, les agradezco mucho la asistencia. Si no hay más preguntas o comentarios, pues solo me queda agradecerles. Me alegra mucho que se hayan conectado, que hayan atendido esta invitación. Y pues si el tema es de su interés, pues trataremos de seguir programando eventos similares para seguir difundiendo este conocimiento y haciéndolo accesible a la mayoría de las personas. Solamente me queda agradecerles de todo corazón el haberme acompañado en esta charla, el haber aceptado la invitación y haberse conectado, y me alegra mucho poderlos saludar así sea por este medio. Espero que estén muy bien, que descansen, y hasta una próxima oportunidad, que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Luego, noches. profe, Hasta luego, que estén muy muchas bien. gracias.